Nosotros somos el equipo 10 y vamos a exponer la relación entre el crecimiento económico y pobreza en México. A manera de introducción, este estudio abarca los años del 2008 al 2009, porque principalmente es cuando se empezaron a vivir las crisis financieras a manera internacional y surgió la pregunta de cómo es que iba a afectar a México y si es que existía una relación inversa entre crecimiento y pobreza. Bueno, también destaca la importancia de políticas públicas como instrumentos para combatir la pobreza, haciendo hincapié en la necesidad de políticas específicas y complementarias al crecimiento económico regional, destacando la relación entre crecimiento económico y la reducción de personas en situación de pobreza. La literatura de investigación de este proyecto se centra en la relación entre el crecimiento y la reducción de la pobreza en México, destacando que la conexión puede variar y según factores como la desigualdad junto con condiciones iniciales de desarrollo, en el corto plazo, el crecimiento económico puede reducir la pobreza, especialmente en las regiones más desarrolladas. La desigualdad inicial afecta negativamente esta relación. Se proponen rutas de investigación econométricas, incluyendo el análisis de crecimiento largo de la distribución de ingresos, principalmente haciendo hincapié en este punto que dice que las regiones más desarrolladas junto con las que no lo son tanto, va a haber una gran diferencia, porque principalmente un estado que empezó siendo un poco más rico que otro que no es, el que no tiene tantas como posibilidades, le va a costar un poco más alcanzar al que está más desarrollado. Siguiendo, es el estudio de Dollar y Craig son dos investigadores muy buenos. Y para esta investigación que se hizo en base de México, agarran la tesis fundamental de estos dos personajes porque se han especializado en el estudio de más de 130 países, observando que el crecimiento beneficia tanto al ingreso promedio como el de los más pobres, definiendo un patrón de crecimiento que es el pro pobre. Y este nos quiere decir que si el ingreso de la parte baja aumenta más rápidamente que el ingreso promedio, acompañado de una disminución en los en los índices de pobreza, esto quiere decir que qué porcentaje varía de la pobreza ante un crecimiento del 1%. Y se destacan tres puntos principales, que es la intensidad del factor trabajo, la presencia o no de políticas económicas centradas en la pobreza y lo que es el efecto de la desigualdad sobre la distribución de las ganancias del crecimiento. Los datos que se recopilan se aborda principalmente en el análisis del crecimiento de las entidades federativas de México y cuál es el impacto en las condiciones de vida de las personas de menores ingresos. Los datos utilizados en este trabajo provienen de cuatro fuentes diferentes, lo que son el el Sistema de Cuentas Nacionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, la producción o ingreso a nivel estatal, que está encargada de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, cuya información, con cuya información calculamos el ITLP, que es el porcentaje de individuos que tienen ingreso laboral, y este está definido por la Coneval. También la variable independiente para este trabajo se agarró como referencia al PIB y lo utilizamos principalmente para cada entidad federativa, ya que para su cálculo se siguen las convenciones tradicionales del sistema de cuentas nacionales. También se deriva el E-Type, que es un índice trimestral con base en 2008, que este muestra el volumen de la producción física por cada entidad. Y este índice se apega lo más posible a las reglas contables del sistema de cuentas nacionales. También su función es como un indicador adelantado al PIB estatal. Para calcular el PIB per cápita, utilizamos la población de cada entidad federativa, de acuerdo a los censos de población y vivienda del 2000 y 2010, así como el conteo de población del 2005, y para años intermedios se utiliza una interpolación, que esta sirve para que nos dé una tasa de crecimiento de una forma más precisa. El PIB per cápita de cada entidad federativa
Abarca el periodo del 2000 al 2013, porque con este nos permite identificar si hubo un crecimiento heterogéneo. Bueno, para esta gráfica nos presenta el PIB per cápita de cada entidad federativa de lo que es nuestro país y principalmente se centra en esa barra horizontal que se puede observar, que nos muestra la tasa de crecimiento promedio anual de todo el PIB per cápita. Y también las barras representan qué porcentaje ha ido variado con el tiempo, ¿no? Otra variable dependiente a contemplar son las mediciones de pobreza realizadas por la Coneval, las cuales consideran todas las fuentes de ingreso. En términos absolutos, la pobreza alimentaria y la pobreza de patrimonio son las que destacan cuál es la diferencia entre qué tan desigual está nuestro país. La pobreza alimentaria se define como la incapacidad de adquirir la canasta básica, mientras que la pobreza de patrimonio se refiere a la situación en que el ingreso disponible en un hogar no es suficiente para realizar la forma simultánea de los gastos, como lo son la canasta alimentaria, salud, vestido, vivienda, transporte y educación. A continuación vamos a ver cómo se ha comportado la gráfica de la pobreza del patrimonio en en un periodo del 2000 al 2014 en nuestro país. También aquí, como lo podemos ver, la gráfica 2 se muestran dos niveles, los que son por el estado de la pobreza del patrimonio, que es el panel A, y la pobreza alimentaria del panel B, para los años ya mencionados, ¿no? Al igual que en el caso del crecimiento económico, es posible notar que existió una gran variación entre los estados en el comportamiento de la pobreza. Entidades como Chihuahua vinieron, y vinieron incrementándose la pobreza tanto patrimonial como alimentaria, mientras que en estados como Querétaro se redujo. En continuación, ahora vemos la pobreza alimentaria y cómo ha ido y cómo es que se ha ido cambiando con el tiempo. Aquí podemos ver principalmente lo que destaca de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que son como los más afectados en este transcurso de tiempo. Bueno, y si bien los periodos de análisis no son del todo iguales, se toma el caso de Aguascalientes, que es uno de los estados de mayor dinamismo. Es posible apreciar en que la pobreza aumentó. Lo mismo ocurre para el estado de Nuevo León. Y caso contrario, Tlaxcala e Hidalgo son dos de los estados de menor dinamismo que registraron una disminución en la pobreza. Bueno, yo les voy a hablar de los resultados en la gráfica 3 y las siguientes. Por ejemplo, en esta es la relación entre la tasa de crecimiento promedio anual con las variaciones en la pobreza del panel A y el crecimiento y pobreza del patrimonio en el panel B. Bueno, el crecimiento y la pobreza alimentaria, aunque la relación no es estadísticamente significativa, pues se puede observar una pendiente negativa en la pobreza del patrimonio, tanto en las dos, por así que, pues, por lo tanto, se infiere que en alguno de los estados hay algún mayor crecimiento y que está relacionado con directamente con la reducción en la pobreza. La siguiente, por favor. Y bueno, y en base a lo anterior, se puede ver que los resultados refuerzan la falta de una relación sistemática entre el crecimiento y la pobreza para todos los estados. No, no es algo que afecte en particular o homogéneamente a todos, sino solamente algunos estados tienen esa relación entre el incremento del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, en el caso de la pobreza alimentaria. La siguiente, por favor. Bueno, en la gráfica 4 se muestra el comportamiento entre el crecimiento y el indicador de tendencia laboral de la pobreza, con ingresos ajustados por un procedimiento de imputación. Y debido a que los datos de la pobreza laboral son de periodicidad trimestral, pues se utiliza el ITAE.
para calcular el crecimiento económico de las entidades federativas en este estudio. Pero al igual que en las gráficas anteriores, no existe una relación estadísticamente significativa, ¿no?, entre el crecimiento y las variaciones o reducciones en la pobreza laboral. Y particularmente durante la primera década del siglo XXI, pues la situación del mercado laboral nacional en cuanto a los ingresos y la calidad de vida, pues empeoró. Y dado que la medición de pobreza aquí observada es una de ingresos laborales, pues esta condición de empoderamiento es de la misma escala nacional, pues se traduce que hay estados de alto crecimiento, pero los cuales no vieron reducirse la pobreza laboral, ¿no? Y bueno, en cuanto a la gráfica 5, pues esa sensibilidad es interpretada como el efecto que tiene un cambio de punto porcentual de crecimiento económico sobre el cambio de la proporción de personas en situación de pobreza y carencia, ¿no? Y a diferencia de la gráfica 4, pues se puede observar una clara pendiente negativa en esta relación y es estadísticamente significativa. Entonces, pues esto confirma la intuición de que, aunque la relación no es lineal, en algunos estados el crecimiento sí está asociado significativamente con la reducción en la pobreza laboral y es algo que vamos a ver en el cuadro de resultados. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en este cuadro de resultados, pues se analizaron, además de estas 6 entidades que se pueden ver, en otras 4, la elasticidad encontrada fue estadísticamente menor a 1 en su valor absoluto. Entonces, esto nos sugiere que el crecimiento de un punto porcentual en el crecimiento económico, pues se traduce en una reducción menor a un punto porcentual de la pobreza laboral. Pero en cambio, para las 9 entidades, la elasticidad encontrada es estadísticamente mayor a 1 en su valor absoluto, siendo la mayor, pues Baja California. Igual para una cuarta parte de los estados del país, las variaciones en el ingreso tienen un efecto más que proporcional en las variaciones de la pobreza. Para 12 estados, la elasticidad de la pobreza respecto a las variaciones en el producto es igual, pues, a la unidad. O sea, los factores que influyen en la relación crecimiento-pobreza. La siguiente, por favor. Bueno, ahora los factores que influyen en la relación crecimiento-pobreza. Aquí particularmente son factores socioeconómicos. Por ejemplo, en la lectura mencionaban que se exploraban relaciones entre la elasticidad del crecimiento de pobreza y la distribución del ingreso y el nivel del PIB per cápita de cada uno de los estados. Al igual, se puede observar una relación negativa entre la desigualdad inicial y la elasticidad de crecimiento-pobreza, así sugiriendo que en estados que no cuentan con tanta desigualdad o con menos desigualdad, parcialmente en el crecimiento, pues tiende a reducir esa pobreza de manera efectiva, generando que pues la población sea mayormente pues tenga la posibilidad de tener esa movilidad social que lamentablemente pues en el país no se da, y no solamente en el país, sino es algo en el mundo que prácticamente es imposible esa movilidad social, solo en muy pocos casos, ¿no? Y bueno, también se encuentra una relación positiva entre el nivel del ingreso per cápita inicial y la elasticidad del crecimiento pobreza, indicando que estados con mayor actividad económica tienen más capacidad para reducir la pobreza. Entonces, países como, perdón,
estados como la Ciudad de México, Monterrey y que cuentan con mayor infraestructura, tienen por así decirlo, mayores facilidades o cuentan con la capacidad para tomar acciones, hasta políticas, para reducir la pobreza, algo que pues, lamentablemente en estados con menores capacidades no pueden hacer. Y bueno, otro factor que no tiene que ver tanto con los factores socioeconómicos, pues es el índice migracional. Y en la lectura se examina la relación entre las elasticidades crecimiento-pobreza y el índice de migración. Y se observa una relación negativa, indicando que en estados con mejores condiciones de acceso a servicios básicos, pues el crecimiento tiene un mayor impacto en la reducción de la pobreza. Pero bueno, la siguiente, por favor. Ahora, de manera de conclusión de todo el estudio que realizaron los autores de esta investigación y esta lectura, pues mencionan que en el corto plazo la relación entre el crecimiento y las variaciones en la pobreza es heterogénea entre los estados, con algunas entidades mostrando una relación negativa más fuerte que otras. En tanto, en el mediano plazo, pues no se observa una relación sistemática entre el crecimiento y las variaciones en la pobreza, sugiriendo que las reducciones sostenidas en la pobreza pues, requieren un crecimiento económico constante, o sea, que vaya siendo parcial, que no se detenga, algo que lamentablemente pues vemos en la realidad, no en la teoría, no es así. Al igual mencionan que factores como la desigualdad inicial, el nivel de ingreso per cápita y el índice de marginación influyen muchísimo en la capacidad del crecimiento para reducir la pobreza a nivel estatal y también, en consecuencia, pues, en el país. Y bueno, eso sería todo.